Bueno, eh, tengo el agrado de invitar y saludar a Felipe Lobos, nuestro invitado, nuestro expositor, abogado civil, experto en área civil y también profesor de la Universidad Diego Portales. También tenemos acá a Sebastián Escudero, abogado laboral, también trabaja en el área corporativa. Tenemos a Pablo Enrique Correa, también abogado, lo saludamos. Y a Jorge Paredes, también abogado laboral corporativo, magíster. Bueno, hoy día Felipe nos va a hablar sobre el patrimonio que dejamos. Sucesión hereditaria, legal y testamentaria. Ese es el tema de hoy, que a todos nos incumbe. En algún momento nos toca hablar de herencia, de patrimonio. Bueno, te doy la palabra, Felipe. Hola, buenas tardes. Bueno, Claudia me presentó, le agradezco mucho la introducción. Bueno, lo que hoy día he preparado y que traje un poco para conversar es un poco sobre este tema, tal como dijo Claudia. Bueno, todos de alguna manera nos toca en algún momento de nuestra vida, ya sea por nuestros padres cuando fallecen o, digamos, algún otro pariente más o menos cercano. Pero de alguna manera es indudable que la muerte, como un hecho natural que es, digamos, produce efectos jurídicos en nuestro patrimonio, bien sea de nuestros padres o en el propio nuestro, ¿ya? Y la idea es que hoy día conversemos un poco de este tema, de los efectos jurídicos que acarrea, por supuesto, pero una perspectiva bastante relajada y que podamos un poco ser bastante, digamos, práctico en aquello que nos convoca. Eh, en primer término, yo quería hacer como una breve introducción de lo que significa o el concepto propio de la sucesión por causa de muerte en Chile. Cuando hablamos de sucesión, y cuando la ley habla de sucesión, y cuando escuchamos en todos lados donde vamos, sale este tema de la sucesión, acerca de la herencia, ¿cierto? Significa propiamente la transmisión del conjunto de derechos y obligaciones, ¿ya? Esto es el patrimonio de una persona difunta por causa de muerte a otras personas, ¿ya? Entonces, lo que queda súper claro, digamos, y debería quedarnos claro, es que cuando un causante, digamos, un difunto, nuestro padre, nuestros parientes cercanos que nos heredan, digamos, no solo nos heredan patrimonio, bienes precisos, sino que también dentro de esta haz hereditario, podríamos llamarlo, digamos, lo que heredan también pueden ser obligaciones, ¿ya? Que de alguna manera vamos también a discutir acerca de la responsabilidad respecto a esas obligaciones. Ya. Como decíamos, el que transmite, el causante, el difunto, toma el nombre de causante, designándosele también con el nombre latino de cuius, ¿ya? Que viene la fórmula latina de cuius successionis agitur, que significa de aquel de cuya sucesión se trata. ¿Bien? Y a veces también el Código Civil emplea estos términos que ustedes saben que el Código Civil es de 1850 y tanto, entonces de alguna manera es lógico encontrar un poco todavía estos términos antiguos en la ley. Bien, decíamos entonces que el que sucede en todo o en una cuota específica, ¿ya? Que es el heredero, ¿ya? Es también llamado causaviente. Tenemos el causante, causaviente, causante, heredero. Y a su vez, este causaviente puede ser a título universal o a título singular. ¿Qué de alguna manera qué implica esto? Que el causante, el heredero a título universal, ¿ya? Es aquel que hereda al difunto, que subroga de alguna manera al causante, ¿ya? Y, digamos, recibe este haz hereditario con todo lo que contiene este saco, ¿ya? Que podríamos llamarlo así, un saco que nos llega, digamos, por nuestro transmisor, nuestro causante. Y por su parte también está los herederos a título singular, que vamos a designar, o que la ley también lo designa como legatario, porque en realidad estos herederos a título singular tienen menos, digamos, menos obligaciones que el resto, porque
suceden al causante solamente en una parte específica, que es un bien determinado que el causante dispuso en un acto que también vamos a conversar más adelante, que es un acto más o menos formal como el testamento. Bien, el término sucesión, ya como hemos dicho, también se emplea en otras significaciones. Así, muchas veces también desde un punto de vista objetivo, significa la masa de bienes, ¿ya? El conjunto de bienes, la herencia, ¿ya? Hablamos de sucesión, esta persona dejó una cuantiosa sucesión, ¿ya? Y ese es un punto de vista objetivo. Pero también sucesión tiene un punto de vista subjetivo, que es las personas que forman esta sucesión hereditaria, es decir, el conjunto de herederos, ¿ya? Entre ellos, y también los vamos a analizar en un momento más, digamos, la cónyuge y también los herederos, que pueden ser los hijos y otros descendientes, conforme vamos a ir viendo también el orden sucesional. Un modo de adquirir, podríamos entonces conceptualizar la sucesión o bien el derecho real de herencia como un modo de adquirir el dominio del patrimonio de una persona que muere, de una persona difunta, ya sea el conjunto de bienes y obligaciones transmisibles o una cuota de su patrimonio o especies o cuerpos ciertos. Por ejemplo, el auto. El causante dispuso por testamento que le dejaba en herencia, digamos, como legado, el auto a tal persona, ¿ya? Ese es un legado y es una asignación de una especie o cuerpo cierto y que transforma a este heredero en un heredero a título singular. Como fuentes del derecho sucesorio en Chile, les puedo decir así como bastante apretada síntesis, que nuestro redactor del Código Civil, don Andrés Bello, ¿cierto?, se abocó a redactar el derecho sucesorio chileno, tomando como fuente especial el derecho español, que hasta entonces regía en nuestro país, digamos, en la época de la colonia, y modificándole con inspiración directa en las 7 partidas, las fuentes romanas, y, ojo, aquí es muy importante, en menor medida por el derecho francés. Aquí se aleja un poco Andrés Bello del derecho francés como no lo hace en el resto del código. De esta forma, Andrés Bello produjo una obra original que sirvió entonces a la base incluso de la redacción de otros códigos en el resto de países de América. Como fundamentos de la sucesión, tenemos que toda persona tiene un patrimonio, ¿ya?, como un conjunto de valores pecuniarios positivos o negativos, ¿ya? Ahí están las deudas, ¿cierto?, o los créditos, y dicho más precisamente, toda persona tiene aptitud de ser titular de derechos y obligaciones mientras la persona vive, ejerce estos derechos y cumple sus obligaciones. Cuando muere, no se extinguen estos derechos y obligaciones, no se extingue con la persona el cuerpo que fallece, ¿cierto?, sino que se transmiten por un efecto o una ficción que hace la ley. Y esa es la gracia un poco del derecho sucesorio y de la sucesión. Si pensáramos de alguna manera por un momento que lo que sucedería a la muerte del titular del derecho y la obligación se extinguiera, no podríamos continuar con la propiedad, ¿ya?, y se extinguiría, lo cual, digamos, sería un absurdo, porque la propiedad queda ahí y permanece en el tiempo independiente de la muerte de sus titulares. En este sentido, la sucesión por causa de muerte viene a ser entonces una verdadera subrogación legal, una subrogación que hace la ley, pero una subrogación de personas, en la cual este nuevo heredero, ¿ya?, pasa a ocupar el lugar de su causante. Pasa a ocupar la situación y la posición jurídica. Bien, hemos estudiado también y sabemos porque nos han contado, ¿cierto?, porque hemos tenido, digamos, conversaciones de repente con otros abogados, que cuando hemos pasado por estos trámites, que nos dicen que el derecho de dominio es perpetuo y que se perpetúa, digamos, independiente de las personas de los titulares que fallecen. Entonces, la pregunta precisamente, para cerrar un poco esta idea, es que podría ser perpetuo el derecho a propiedad, que todos sabemos que lo es, si no existiera esta institución de la sucesión, si no existiera esta ficción que hace la ley, que más que ficción es una solución de continuidad que establece el legislador y todas las legislaciones del mundo para poder perpetuar el derecho de dominio con su atributo más característico, que es, digamos, la perpetuidad del patrimonio. Entonces, la ley, al regular la sucesión por causa de muerte, tenía en cuenta todo esto que ya venimos hablando, y el hecho es que sobre el patrimonio de persona convergen muchos derechos e intereses dignos de protección jurídica que se mantienen en estado de latencia mientras está viva esta persona.
pero cuando fallece, por supuesto, estos derechos se transmiten así por un efecto legal, sin que lo disponga alguien, ¿ya? O sea, inmediatamente ocurre con la muerte, ocurre este, entre comillas, milagro de que los bienes se transmiten, bienes y obligaciones, se transmiten a quienes tienen derecho a adquirirlas, por supuesto. Después de toda esta apretada síntesis, me gustaría formular y que pudiéramos conversar acerca de lo que yo creo que son 4 o 5 cuestiones bastante importantes respecto, y muy prácticas por lo demás, ¿ya? Respecto a la sucesión hereditaria y en lo que nos convoca con la practicidad que le anuncié, digamos, acerca de precisamente todo lo que implica después de la muerte de un causante. Y estas preguntas son las siguientes. Por ejemplo, ¿en qué orden suceden los herederos? ¿Ya? Es una duda bastante razonable que podemos encontrar en las personas que acuden solicitando asesoría jurídica. En segundo término, ¿cómo se distribuye o divide el patrimonio hereditario entre los diversos herederos? Es decir, ¿es para todos la misma porción o algunos tienen una porción menor o mayor, dependiendo de qué factores? ¿Ya? Esa es otra pregunta que me gustaría también que la desarrollaran. En tercer término, ¿es relevante el régimen patrimonial del matrimonio del causante, si es que está casado, por supuesto, al momento de fallecer, para efectos de determinar la masa de la herencia? En cuarto lugar, ¿cuál sería el procedimiento para obtener la posesión efectiva, es decir, para la efectividad de la herencia, hacerla efectiva, y cuestiones prácticas de la tramitación de la posesión efectiva en Chile? Y por último lugar, también me gustaría que pudiéramos conversar un poco sobre la partición legal de la herencia, que es ya cuando tenemos, digamos, la herencia de nuestro causante ya está concedida a todos los herederos que tienen derecho a ella, ¿cierto? ¿Y qué pasa ahí? Porque nos transformamos en una comunidad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo salimos de ese estado de indivisión y las fórmulas para salir de ese mismo estado? Bien, respecto a la primera cuestión que planteo, particularmente esto es el orden de sucesión de los herederos, la ley chilena establece un orden de sucesión, ¿ya? A diferencia de legislaciones comparadas, que tienen una mayor libertad en ese sentido, la ley chilena es un poco más estricta y establece un orden preciso, taxativo y también subsidiario, ¿ya? ¿En qué sentido? Que este orden que fija la ley, que en preferencia, el primer orden excluye a los siguientes, ¿ya? De tal manera que solo a falta de heredero en el primer orden, o en la primera categoría, podríamos decirlo, ¿ya? Se pasa a al segundo orden y también al tercero y así hasta el quinto. Vamos a ver entonces un poco estos órdenes de sucesión. En primer lugar, tenemos el primer orden sucesorio. Y este está constituido por la cónyuge sobreviviente y los hijos, ¿ya? Es bastante acotado. Entonces, la cónyuge sobreviviente y los hijos van en este primer orden sucesoral. El código civil, y le adelanto un poco ya, porque hay mucho detalle en esta materia, pero como detalle más importante, que tiene importancia para ustedes que están acá, digamos, en este webinar, es que tener claro que la cónyuge sobreviviente no es heredera, ¿ya? Está en el orden sucesoral, pero no es heredera propiamente tal, ¿ya? La cónyuge acompaña a cierto heredero, ¿ya? En la herencia, pero no tiene el carácter de heredero. Por eso se habla, ¿cierto?, de la cónyuge sobreviviente y el resto de los herederos. Y por eso es que también incluso, ustedes a lo mejor lo han visto en algunas inscripciones especiales de herencia en el conservador, cuando se habla que lo adquirió los primeros por sucesión hereditaria, ¿cierto? Y la cónyuge, digamos, por sus derechos como cónyuge sobreviviente. Ese es el nombre que le da la ley como este apellido. Pero lo importante acá que cabe destacar es que la cónyuge sobreviviente tendrá, de alguna manera, el código la beneficia, dejándole una porción equivalente al doble de un hijo, ¿ya? Luego vamos a hacer un juego, de alguna manera vamos a ir viendo hipótesis que se podrían dar en una herencia.
¿ya? Pero quiero que se queden un poco con esa idea que la cónyuge, digamos, como cónyuge sobreviviente, tiene derecho a una porción equivalente al doble de cada hijo, pero, ¿ya? En el caso de haber muchos hijos, también el legislador se puso en esa situación y estableció como límite mínimo que la cónyuge no puede llevar en la herencia, digamos, una porción menor al 25% de la masa hereditaria, ¿ya? Es decir, habiendo pocos hijos, uno o dos hijos, la cónyuge probablemente en la porción hereditaria va a llevar una porción equivalente al doble de un hijo. Pero tratándose de una cantidad importante de hijos, y hay casos, me ha tocado verlo, 10 hijos, si utilizamos la regla del doble de un hijo, digamos, es una porción bastante pequeña. Entonces el legislador estableció que para ese caso, digamos, la cónyuge nunca podrá llevar menos de un 25% de esa porción. Entonces tenemos que en el primer orden sucesorio tenemos a la cónyuge sobreviviente y los hijos, ¿ya? Y también como regla, como para que es más fácil de traer también en el caso de un hijo, ¿ya? La cónyuge va a tener una porción igual a ese hijo. Es decir, ahí la herencia o la parte de la herencia se divide por mitades. Como segundo orden sucesorio, tenemos, y como decía, que es un tema, tienen un orden subsidiario, digamos, en el caso que no hayan hijos, ¿ya?, del fallecido, como herederos, ¿cierto? El causante no dejó hijos, ¿cierto? Pero sí dejó cónyuge. Entonces la cónyuge también concurre en este orden sucesional, pero concurre acompañando a los ascendientes de este causante, es decir, los padres, ¿ya? Pero también la ley se pone en un caso favoreciendo de alguna manera a la cónyuge, en el sentido que, ok, si no hay hijos, no hay hijos del causante, pero sobrevive una cónyuge, la herencia se divide entre la cónyuge y los padres de este causante, en la medida que existan, por cierto. ¿Ya? Si no existen padres, entonces es la cónyuge sobreviviente la que se lleva toda la herencia. Pero si existen padres de este causante, ¿ya?, ellos llevan una porción de 1/3 y la cónyuge sobreviviente 2/3. ¿Ya? Esa es la forma de división en este segundo orden sucesorio. Bien, en el tercer orden de sucesión, ¿ya?, es decir, no hay hijos en este caso, no hay padres, ¿ya?, no hay ascendientes, ¿ya? Tenemos el tercer orden sucesorio y en este orden, si no existen descendientes ni cónyuge sobreviviente o conviviente civil también conforme a la nueva modificación legal que opera en Chile, ni ascendiente, es decir, no hay nadie hacia abajo, no hay nadie como cónyuge, no hay nadie hacia arriba, entonces este nuevo orden es lo que establece que la herencia se va a, digamos, a los lados, ¿ya? Se va a los colaterales. Entonces tendrán derecho a la herencia los hermanos. Y por cuarto orden sucesorio, ¿ya?, es decir, tampoco quedan hermanos, ¿ya? Y fíjense que no son casos tan difíciles de encontrar, ¿eh? Me ha tocado ver personas que no tuvieron hijos, que no se casaron, y después la herencia llegó solamente a los hermanos, pero incluso ocurrió que tampoco habían hermanos. Y en este caso, no habiendo hermanos, aquí ya la herencia se va a los parientes más cercanos que encuentren. Y esto es como un poco en las películas hemos visto cuando aparece una carta que le llega a una persona y le comunican que tenía un tío perdido por ahí que no lo conocía. Bueno, ese en Chile sería la aplicación de este principio, del cuarto orden sucesorio. Pero no es tan cotidiano que ocurra porque, como ustedes saben, digamos, requiere que no haya ni siquiera no haya, el causante no tenga hijos, no tenga cónyuge, no tenga padre y no tenga hermano, ¿ya? Ahí se va algún sobrino, algún tío, primo, lejano, qué sé yo. Ese es el cuarto orden. Y finalmente tenemos el quinto orden sucesorio, que es respecto de aquellos causantes en que no existen ningún pariente ya, no existen, puede darse, es difícil, pero puede darse, y se da en los hechos, digamos, que no existe ningún tipo de pariente cercano que pueda ser beneficiado con la herencia. Y en ese caso, quien hereda a este causante es el fisco de Chile, ¿ya? Al particular, les debo señalar que, por si no lo sabían, digamos, el fisco no existe hoy en día, por lo menos hasta donde yo tengo entendido, hasta el día de hoy, ¿ya?
antes mucho menos, pero no existe una forma que el fisco pueda saber a ciencia cierta si un causante tiene heredero o no, ¿ya? Entonces se establece en la misma ley, en el mismo código, ¿cierto?, la posibilidad de que ante el caso de una herencia vacante, que es el caso que ocurre cuando no hay herederos, ¿ya?, en el caso de una herencia vacante y que debería suceder el fisco, existe la posibilidad de que una persona denuncie esta herencia vacante, y este denunciante se puede llevar un galardón equivalente al 30% de la herencia, ¿ya? Eso se los dejo como dato por si alguien quiere desarrollar una labor investigativa, buscando herencias por ahí que estén vacantes, es decir, que no haya herederos, que puede que las haya y existen por ahí, ¿ya? Normalmente uno puede encontrar con casas abandonadas, si empieza a investigar, de repente empieza a encontrar ese tipo de situaciones. Mira, otro día, no te conté, frente estaba con la Mayri y viene la chiquita del frente, que venía contento de que el Ramón, yo nos parecimos que tiene a Mayri, espectacular. Los chicos están estudiando, venían a novela y toda contenta, había rendido su última materia de odontología. Sí, ahí lo escucho. Hay alguien con el micrófono abierto, parece. Ah, ya. Ya, dice que era una consulta. No sé cómo era eso, no sé cómo se llama. Solamente que dijo de una cosa que es cierta, y tú dijiste hace un rato en la casa. Noelia, acabas de recibir una de las cosas más apreciadas que tiene. Podemos escuchar igual. No, Adolfo parece. Adolfo, ¿estás por ahí? O sea, vos te vas. Ahí silencio. Ah, perfecto. Perfecto. Bien, entonces como corolario de todo esto, digamos, tenemos entonces en primer término cómo quiénes heredan y en qué calidad heredan, digamos. Tenemos el tema del orden que, al menos en la legislación chilena, es un orden que excluye a los demás en la medida que vayan existiendo estos integrantes del orden, ¿ya? Entonces, ya saben ustedes de alguna manera que es una regla chica que yo, digamos, a mí me la enseñaron así en la universidad, que era una forma fácil de asimilar todo esto, que primero el patrimonio o la herencia primero desciende, ¿ya?, porque se va a los hijos, siempre con la cónyuge al lado, ya que parece que no se le puede, no sale del lado de uno, ¿ya?, pero ni siquiera en la muerte, ¿ya?, pero primero desciende a los hijos, luego, si no hay hijos, sube, ¿ya?, y si tampoco se topa con ascendiente de arriba, se va hacia los lados, se extiende, ¿ya? Y si no hay hermanos, que son los primeros que cancelarían al resto, digamos, si no hay hermanos pasa a los restos de los colaterales. Y no habiendo ninguno de esos, entonces, digamos, se beneficia el fisco de Chile. Bien, vamos a ver, también para hacerlo más práctico, entonces, tenemos acá la segunda cuestión que nos planteamos, que era cómo se divide o distribuye la herencia. Es decir, aquí vamos un poco entrando a algo que le interesa mucho a muchos herederos, que es cuánto es lo que me toca, ¿cierto? Cuánto es lo que me corresponde. Porque cuando uno tramita la posesión efectiva, ya sea, digamos, intestada o con testamento, digamos, uno de alguna manera no tiene tan claro el total, la porción que le va a corresponder, ya sea porque el testamento tampoco es tan explícito, porque lo hace en forma genérica, es decir, dejo tal cuarta de derecho, la cuarta libre disposición se la dejo a todos mis hijos, entonces uno no va a saber más o menos cuánto es, pero lo que a uno le importa de alguna manera es cómo se divide o distribuye la herencia. Y para estos efectos lo que les quiero, digamos, contar un poco es que esta forma de repartir el patrimonio hereditario, la masa hereditaria, ya va a depender, ¿cierto?, básicamente de si la herencia es testada o intestada. Cuando hablamos de herencia testada, es aquí en que interviene testamento, que el causante dejó un testamento. Y la intestada es aquella en que falleció sin disponer hacia el futuro. Entonces, esto va a depender y esto va a modificar mucho este orden, porque la ley establece una porción, entre comillas, de herencia por defecto. Es decir, si el cónyuge no dejó, o sea, si el difunto, el causante, no dejó testamento, acto testamentario, la ley de alguna manera
se encarga de establecer cómo se va a dividir esa herencia, ¿ya? Entonces, primero, vamos a hacer unos resúmenes, unos ejemplos prácticos, tratándose en primer término de la herencia intestada, es decir, aquí el testador falleció sin dejar ningún tipo de testamento y dejó a su familia sin ningún tipo de testamento, entonces entra por defecto, ¿cierto?, la ley. En el caso de que haya un solo hijo, ¿ya? Y en el entendido que estamos en un matrimonio, entonces en caso de existir un solo hijo, corresponderá en un 50% de la herencia a ese hijo y un 50% a la cónyuge sobreviviente, ¿ya? En caso de haber más de un hijo, ¿ya? Vamos a hacer una ficción acá, 2 hijos o más, por supuesto, ¿cierto? Cada hijo lleva una porción, se divide, digamos, en porciones, pero se toma a la madre como referencia porque la porción de la madre va a ser, digamos, el doble de la porción de un hijo. Entonces, de alguna manera, si tenemos una herencia en que hay 2 hijos, ¿ya? Uno podría calcular digamos, la división hereditaria de la siguiente fórmula. La madre lleva el doble de un hijo, entonces tenemos que del 100% que es de la herencia, la madre se lleva un 50% y cada hijo un 25%. ¿Se entiende? Si aumentamos el número, bueno, podemos llegar a 4, por ejemplo. 4 hijos más la cónyuge sobreviviente. ¿Qué va a pasar acá? De un 100% lo tenemos que dividir en 6, ¿no es así? Porque 4 van a ser porciones individuales de cada hijo y 2 para la madre que lleva el doble. Pero ojo, si esa porción de la madre llega a ser menor al 25% de la herencia, aquí entra otra disposición legal del código que establece que, momento, aquí la madre no puede llevar menos de un 25%. Así que si la porción doble que corresponde a la madre es inferior a ese 25%, hay que corregirla y llevarla a 25%, y luego lo que sobró, es decir, el 75% restante, se va a dividir en los 4 hijos, o 5, o 6, o 7, ¿ya? Pero eso es súper importante. La cónyuge o lleva 2 porciones de hijo, o en el peor de los casos, lleva un 25%. Es decir, lo que mejor, digamos, la hipótesis que sea más favorable para ella. Caso en que no hay hijos, ¿ya? En este caso, al no existir hijos, la herencia completamente, o sea, y no hay, existiendo, digamos, padres del causante, ¿ya? Se divide en 2 tercios, ¿ya? Correspondiendo 1 tercio a los padres del causante y 2 tercios a la cónyuge sobreviviente. Si no hay ascendiente y solo cónyuge, bueno, la herencia es completa de la cónyuge. Y eso es más o menos un poco las reglas para distribuir un poco las posiciones o porciones hereditarias en Chile, en el caso en que no hay testamento. Vamos ahora un poco a la herencia testada, ¿ya? En Chile tenemos un régimen de libertad atenuada o libertad restringida para disponer testamentariamente. ¿Qué quiero decir con esto? A lo mejor ustedes han visto en películas, en diferentes series de la televisión, que de repente el causante hizo un testamento y dejó todo a la mucama o al jardinero, ¿ya? Bueno, en Chile no puede ocurrir eso, porque tenemos una regla también establecida, es decir, al causante se le permite cierta libertad para testar, pero cumpliendo, digamos, el marco que establece la ley. ¿Y aquí quiero decir con esto? Que en el fondo él va a tener libertad para disponer de parte de su patrimonio hereditario, ¿ya? En favor de ciertas personas que no necesariamente sean familiares, pero está atenuado, está restringida porque solamente se va a circunscribir a un cuarto, dependiendo qué cuarto sea, porque aquí ya vamos a analizar. El as hereditario, digamos, o la masa hereditaria, es una torta, podríamos decir, cuya mitad, en Chile al menos, su mitad corresponde a la legitimaria. Y luego, la otra mitad se divide en 2 cuartos, y uno de esos cuartos se llama cuarta de libre disposición y cuarta de mejoras, ¿ya? Entonces, teniendo un poco en cuenta esas reglas, porque no quiero ser tan técnico con esto para digamos, los asistentes que tampoco nos interesa llegar tanto a ser tan técnico como jurídicamente, sino que se entienda un poco la distribución. En el caso de existir este testamento, el causante está obligado al redactar su testamento a respetar, ¿ya?, en sus disposiciones, respetar esta mitad legitimaria,
que también es llamada como legítima rigorosa, ¿ya? Porque se llama rigorosa porque está obligado a respetarla y no puede vulnerarla. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el causante tiene una casa, no puede dejar en testamento esa casa a un asignatario de cuarta de mejora, porque estaría infringiendo o vulnerando o pasando a llevar a la mitad legitimaria. Entonces solamente puede disponer de un cuarto de los derechos que él tendría sobre esa casa, ¿ya? Ahora, si un causante tiene 10 casas, por cierto que va a tener mayor libertad y manejo de bienes, digamos, para poder disponer de su cuarta libre mejora, de su cuarta libre disposición o su cuarta mejora, dejándole a lo mejor una casa completa a un asignatario de mejora, ¿ya? Entonces, esta es la libertad atenuada que vendríamos diciendo que existe en nuestro ordenamiento jurídico en Chile. Es decir, el poder estar, sí, pero un momento, señor, usted tiene que respetar la mitad legitimaria, que la mitad legitimaria es para aquellos, la cónyuge, digamos, los hijos y ascendientes en el caso que haya, ¿ya? Vamos a ir analizando un poco cómo componen estas porciones en las cuales se puede mover la persona que quiere hacer un testamento, ¿ya? En primer término decimos que él tiene que respetar en todo caso la mitad legitimaria, porque en ellas caben las legítimas rigorosas. ¿Y cuáles son las legítimas rigorosas o los derechos que por rigor tiene que, por obligación de la ley, tiene que respetar? En primer lugar están los alimentos forzosos. Si debe alimentos forzosos, estos se van a pagar con cargo a la mitad legitimaria, ¿ya? Y van a preferir ante cualquier otro heredero. Pero también existe dentro de esta mitad legitimaria aquellos asignatarios de legítima rigorosa. Y ellos son la cónyuge sobreviviente o conviviente civil, como decíamos, los hijos, y ojo, aquí es muy importante, los hijos personalmente o representados. ¿Qué quiere decir esto? Que si el causante tuvo hijos que fallecieron antes que él, en esta legítima, como sus hijos fallecieron antes que él muriera, digamos, los hijos de este hijo, de alguna manera los nietos, ¿ya? Van a poder comparecer en representación de su padre que no puede comparecer a esta herencia porque falleció antes, ¿cierto? Entonces, ellos pasan a ocupar la parte, la cuota que le correspondía a su padre, ¿ya? Pero en el estricto rigor, la mitad legitimaria, entonces, son la cónyuge sobreviviente o conviviente civil y los hijos, personalmente o representados por su descendencia o ascendientes en el caso que los haya. Pero no se olviden que los ascendientes quedan excluidos si hay hijos y si hay cónyuge, ¿ya? Entonces ahí hay que hacer todo de alguna manera un cálculo para ver si se excluyen o no. Pero estos tendrán en suma, todos estos asignatarios de legítima tienen derecho a recibir entonces, o un derecho en la herencia al 50% de la masa hereditaria. Entonces, ¿qué pasa con el otro 50%? Habíamos dicho que se divide en dos cuartas, por eso se llaman cuartas, esa otra mitad, ese otro 50% se divide en dos partes de 25%. Las cuartas de mejora, en primer término, que como su nombre lo dice, es una cuarta en que el testador a través del testamento puede mejorar a otro heredero. Y aquí la libertad que le da el código es que yo te voy a decir, y que yo puedo mejorar o asignatario te mejora que el testador puede mejorarlo, ¿ya? Coinciden un poco con los legitimarios, pero el legislador da una posibilidad que también puedan ser cualquier tipo de descendiente hacia abajo. Entonces, aquí puede ocurrir cuando el abuelo de repente preocupado por un nieto, en uso de su facultad, de la ley que le concede, ¿cierto?, hace testamento, y en la cuarta de mejora se la puede dejar completamente, ese 25% de sus bienes, a un nieto, ¿ya? O a un bisnieto tal vez, ¿ya? Porque no hay límite hacia abajo. La ley habla de descendientes. Pero también puede mejorar a un hijo, que ya lleva una porción en la mitad legitimaria, ¿ya? Y por eso se llama cuarta de mejora, porque precisamente es que el testador pueda mejorarle, digamos, la porción a uno. Esto no es tan raro, y me ha tocado verlo bastante, porque muchos padres tienen muchas tribulaciones acerca de cuando ellos ya no estén, y qué va a pasar con alguno de los hijos que a lo mejor no les fue tan bien en la vida.
versus otro hermano, otro hijo que les fue muy bien. Entonces, de alguna manera, la forma de beneficiarlo es para, de alguna manera, allanar esa diferencia que se produjo en la vida por la buena o mala fortuna, o bueno, vaya a saber ustedes cómo se comportaron en la vida aquellos hijos, digamos, no voy a entrar en, no vamos a analizar eso, pero de alguna manera el testador tiene derecho a utilizar esa cuarta de mejora para mejorar la porción de, incluso de un hijo que ya tiene derecho en la mitad legitimaria. O bien a un descendiente que nunca tuvo, que no habría tenido derecho nunca de suceder en circunstancias que no hubiera testamento. Y finalmente, ¿ya? Tenemos la... Ah, bueno, también puede mejorar incluso a la cónyuge, ¿ya? Eso también es importante, ¿ya? O sea, aquí el testador puede mejorar la posición de la cónyuge, pero es difícil que lo haga porque la verdad es que, y ya lo vamos a ver un poco más adelante, la cónyuge es bastante beneficiada en la herencia, si es que incluso atendiendo su régimen matrimonial bajo el cual estaban casados. Y ya lo vamos a ver en un momento. Y finalmente, para el testador también está la posibilidad de disponer de el cuarto que nos faltaba, ¿cierto? Que era la cuarta de... Y podemos encontrar la manifestación ya absoluta de libertad, que en nuestro ordenamiento el código lo deja restringido a un cuarto, pero en este caso, aquí sí que el causante puede disponer a su arbitrio de esta cuarta parte, ¿ya? Es decir, puede dejárselo al jardinero, ¿ya? Al señor, al vecino de la esquina, a la persona que él estime, ¿ya? Salvo animales, porque en Chile no permite la legislación dejar una porción hereditaria a un animal, porque ustedes podrían decir, a lo mejor al gatito o al perro le puedo dejar mi cuarta libre disposición, pero en Chile no está legislado en ese sentido, tiene que ser un ser humano, ¿bien? Pero existen otras posibilidades a través del testamento, como crear obligaciones, digamos, modales, ¿ya? Que es imponerle el gravamen a una persona, es decir, que le dejo esto a tal persona con el cargo y siempre y cuando se preocupe de mi gato, por ejemplo, ¿ya? Y eso es una obligación modal, que es una modalidad que le puedo, digamos, meter al testamento. Pero no quiero detenerme tanto en estas cosas tan precisas, porque me interesa que veamos un poco lo macro de la herencia. Ya, a fin de cuentas, resumiendo, respecto a cómo se divide la herencia entre una viuda y los hijos en Chile cuando existe testamento, podemos entonces resumir que se va a distribuir mayormente, ¿cierto?, entre cónyuge e hijo en un 50% de la herencia, que es lo que llamábamos la mitad legitimaria, y el 25% de la cuarta de mejora se podrá mejorar a cualquier otro de estos herederos y también a descendientes, ¿tá? Y en el caso de la cuarta libre disposición, también puedo mejorar, o ya no es mejorar, es dejarle la cuarta libre disposición, pero también puedo dejársela a algún legitimario, de tal manera de dejarlo en una posición que incluso, en el caso de la cónyuge, podría llegar a tener el 75%, si es que el causante dispusiera dejarle la cuarta de mejora, la cuarta de libre disposición a la cónyuge. ¿Por qué? Porque ahí tendría un 50% ya solamente con esas dos cuartas, y más encima la cónyuge tiene derecho hasta un 25% en el peor de los casos de la legitimaria. Entonces una cónyuge podría quedarse perfectamente con el 75% de la herencia y el resto de los hijos disputarse solamente un 25%. ¿Ya? Va a depender entonces de la voluntad del testador. Bien, entonces, como tercera pregunta que teníamos también formulada y que me gustaría conversarlas con ustedes, está la posibilidad, o está digamos, la importancia o la relevancia acerca del régimen matrimonial del causante que, para efecto de determinar la masa hereditaria. Suele ocurrir muchas veces que la gente comete el error de no considerar o no atender digamos, al régimen matrimonial que pactaron los cónyuges al momento de casarse y del cual, digamos, el cual lógicamente terminó con la muerte de uno de los cónyuges. ¿Ya? ¿Y por qué tiene cierta importancia? Porque suele ocurrir que la gente, al hacer su prospección o su prognosis de cálculo de cuánto podría llegar a heredar o cuánto sería su porción hereditaria, hace un falso juego de considerar, por ejemplo, toda la herencia, como que todos los bienes que tenía el causante forman su masa hereditaria. Y ello no es así, porque si ustedes se fijan, cuando un causante estaba casado en sociedad conyugal, ¿ya? Que ustedes conocen súper bien este régimen,
que por lo demás, digamos, era muy común antiguamente, hoy ya no tanto. Pero ¿qué es lo que ocurre? El cónyuge en sociedad conyugal, digamos, todo lo que adquiere a título oneroso y va adquiriendo a lo largo del matrimonio, salvo, digamos, las herencias mismas que adquieren, que entran a su haber propio, pero independiente de eso, normalmente lo que va comprando va entrando a este haber común, ¿ya? Forma parte del patrimonio de la sociedad conyugal. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando fallece este causante que estaba casado en sociedad conyugal, ocurre que él no hereda todos los bienes de los cuales él estaban a su nombre, ¿ya? Por ejemplo, la casa típica del hogar común no era enteramente de este causante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Que todos los bienes que formaban parte de esta sociedad conyugal, la mitad de esos bienes, los derechos equivalentes a la mitad de esos bienes, ya son de la cónyuge sobreviviente por derecho propio, no por herencia. ¿Ok? Entonces, inmediatamente hay una mitad que desaparece para efectos de calcular la masa hereditaria. Y eso es súper importante tenerlo en cuenta porque induce error, tanto para las prospecciones que uno podría tener acerca de lo que iba a heredar, como también para el cálculo o, digamos, o la prospección de cálculo o exención de impuesto a la herencia, si es que fuera del caso que hubiese que pagar o que estuviese la asignación grabada con el impuesto de acuerdo a montos que podemos hablar más adelante. Entonces, esto es muy importante, ¿ya? Cuando el cónyuge, o sea, cuando el causante estaba casado bajo su régimen de sociedad conyugal al momento de su muerte, lo que hereda no constituyen todos los bienes que estaban a su nombre, ni el auto que compró, ni la casa que compró, ¿ya? Inmediatamente la mitad de esos bienes, y no digo la mitad como cortándola por un cuchillo, sino que son derechos equivalentes a la mitad, ya le corresponden a la cónyuge, pero no por herencia, por derecho propio, ¿ya? Entonces, cuando uno hace esa prospección, se van a dar cuenta, me ha tocado ver también en la práctica profesional que de repente llegan clientes con un borrador, un bosquejo de la herencia y con porcentajes que están equivocados. Y es complicado explicarles que en realidad esos porcentajes se van a reducir aún más, ¿ya? Porque en realidad está mal calculado partiendo de la base de este error, ¿ya? Entonces, de esta forma, como les decía, al momento de fallecer el causante está casado bajo régimen de sociedad conyugal y la sociedad conyugal era dueña, por ejemplo, de la casa, habitación que vivían, ¿ya? La causante, o sea, el causante solamente va a heredar los derechos equivalentes a ese 50%. Y ojo que en ese 50% que hereda el causante, la cónyuge también va a tener derechos, ¿ya? Entonces, en ese caso, ustedes se van a encontrar con una cónyuge sumamente poderosa en cuanto a derechos sobre el patrimonio que va a quedar, ¿verdad? Porque ya tiene la mitad de un bien, si hacemos la ficción que el único bien que tenía el causante al momento de fallecer era una casa, vamos a darnos cuenta que la mitad es de los derechos que alerta la mitad ya son de la cónyuge, pero no por herencia, y más encima en la otra mitad, la cónyuge también entra tal vez con un cuarto, ¿ya? Entonces, es muy importante tener claro eso, ¿eh? Para efectos de resolver estos temas y ir calculando un poco las porciones hereditarias en base también a lo que fuimos hablando un poco más arriba. Y en cuarto lugar, teníamos como pregunta, ¿cuál es el procedimiento en Chile para obtener la posesión efectiva de la herencia al causante? ¿Ya? Y algunas cuestiones prácticas al respecto. Bueno, en Chile, con la dictación digamos, de la ley 19.903 del año 2003, me parece que fue dictada esta ley, se modificó el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil, estableciendo un procedimiento que hay que distinguir atendiendo a si la herencia es testada o intestada. De tal manera que, existiendo testamento, ¿ya? La posesión efectiva y todo el procedimiento para pedir la posesión y la herencia de un causante se va a tramitar ante los juzgados civiles de Chile, digamos, con la competencia, siendo competente el tribunal o el juzgado civil del último domicilio que tenía en vida el causante. ¿Ya? Entonces, tenemos que, habiendo testamento, inmediatamente tenemos que trasladar nuestra solicitud a sede judicial. Y esto es importante porque va a importar necesariamente el patrocinio de un abogado. Ahora bien, esta misma ley, en el año 2003,
que modificó todo este procedimiento, estableció que en los casos en que no hubiese testamento de por medio, ¿ya? La posesión efectiva se iba a pedir ante el registro civil, al Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile, ¿ya? En un procedimiento administrativo que no requiere el patrocinio de abogado. Para lo cual, digamos, se creó, digamos, una serie de mecanismos y protocolos con un formulario que creó el propio Servicio de Registro Civil para que la gente pudiera rellenarlo, que es más que nada una ayuda para una ayuda al funcionario que va a tomar, digamos, la petición ese día, porque así a él le sale más fácil rellenarlo, en el cual se deben declarar, digamos, los herederos, ¿ya? Y esto es súper importante, ¿ah? Porque esta modificación trajo una novedad, a algunos les gustó, a otros no, que si se pide una posesión efectiva ante el registro civil, es decir, tenemos una posesión efectiva intestada, y se solicita, y señalamos a 3 herederos, y omitimos a algunos, por defecto, el registro civil, que tiene la base de datos de todos los hijos que estén inscritos, digamos, reconocidos por el causante, va a encontrar aquellos hijos que, aunque no los incluyamos, los va a incluir, ¿ya? Es decir, no hay forma de pasar en silencio a algún heredero, como sí ocurría antes, porque antes no existía esta comunicación con la base de datos del registro civil. Y no era tan poco común que ocurriera que se pidiera la posesión efectiva y se pasaba en silencio a un heredero que ya sea se hubiese ido de viaje a algún lado y no volvió, o había un conflicto familiar y no le avisaban, y no lo incluían en la herencia, ¿ya? Hoy día eso ya no pasa, porque también incluso en la posesión efectiva judicial, es decir, cuando hay testamento, también existe la obligación del juez de oficiar al registro civil para que informe si existen otros herederos que no estuvieran incluidos en la petición, ¿ya? Así que eso es muy importante tener en claro, ya no existe la posibilidad de que pasen en silencio algunos hijos o herederos que puedan existir, ¿ya? Entonces, esta tramitación va a depender, entonces, como les decía, acerca de si hay testamento o no hay testamento. Por un lado, va a estar, si no hay testamento, va a ser a través de un procedimiento administrativo, ¿ya? Que va a culminar con una resolución administrativa dictada por el director del registro civil, ¿ya? Y se va a conceder la posesión mediante una resolución administrativa, y esta a su vez se va a inscribir después en los registros respectivos como el conservador de bienes raíces del último domicilio del causante, y también habrá que inscribirla en aquellos conservadores donde estén los bienes inmuebles que haya tenido el causante. Si hay inmuebles en otras regiones, habrá que inscribirla también en esos conservadores. Lo mismo pasa con la posesión efectiva testada, que en este caso la va a conceder un juzgado, un tribunal, ¿cierto? Pero después de esa concesión ocurren los mismos pasos, hay que inscribirla en el conservador respectivo y en los conservadores que haya lugar si es que habían bienes en otro departamento o en otras regiones. Felipe, disculpa, ¿sí? si te puedo hacer una pregunta, bueno, para la gente que no es abogado, saber si el procedimiento administrativo o judicial, el administrativo, particularmente el judicial, evidente que se puede actuar, o sea, se debe actuar con abogados, si el administrativo requiere o no la obligatoriedad de contratar abogados. Perdón, la última parte no te escuché. Si el procedimiento administrativo es obligatorio contratar abogados. Sí, mira, la ley precisamente lo que quiso, qué bueno que pregunte eso, porque precisamente la ley lo que quiso fue facilitar un poco el procedimiento en el caso de las posesiones efectivas intestadas, ¿ya? Dejándole la posibilidad de que el propio usuario, el propio heredero vaya al registro civil a hacer esta petición. Sin embargo, y ahí es donde también ocurre que pasó algo parecido también con la modificación a la ley de arrendamiento, que si bien permite en algunos casos que la persona o el usuario, digamos, el afectado, tramite esto sin patrocinio de abogado, la verdad de las cosas es que, y en la práctica sí me lo ha enseñado, me lo ha explicado y lo he podido apreciar, es que el procedimiento igual sigue siendo un poco complejo y contempla, el mismo formulario contempla, digamos, ítems a rellenar que el usuario común y corriente que no es abogado se equivoca, ¿ya? Como estas mismas situaciones que estábamos hablando, que era calcular los derechos que correspondían,
como no sabe que el efecto que produce la sociedad conyugal respecto a lo que se va a heredar, entonces se incurre en errores y finalmente se entrampa la posesión efectiva. El usuario, digamos, logra a veces obtener la posesión efectiva, pero con errores, y luego tiene que contratar a veces a un abogado para desarmar un poco el nudo que se armó, producto de que hay un buen espíritu en la ley de que facilitar las cosas, pero se vuelve igual un poco complejo el trámite en la práctica. Lo cual hace, y esa es la experiencia que tengo, que en definitiva lo que hace la persona es optar porque se lo haga un abogado igual, aunque la ley permita que se haga sin abogado, pero se ahorra el problema, y por favor que el abogado me cobre y me olvido del asunto. ¿Ya? Eso suele pasar. Ese es un defecto un poco que traje la ley, porque en el fondo deja la petición de posesión efectiva intestada al usuario, pero en realidad los procedimientos posteriores, incluso la ida al servicio de impuesto interno para obtener la exención del impuesto a la herencia o el pago, si es que está grabada con herencia, en cuanto el porcentaje, etcétera, la verdad es que no son para cualquier persona. ¿Ya? Ahí hay un problema que deja la ley, que en el fondo termina que por defecto la gente contrata abogado, ¿no? Eso en cuanto a los procedimientos de posesión efectiva. A modo ilustrativo les cuento, para los que nos estén viendo, que el procedimiento, bueno, dijimos que el procedimiento de posesión efectiva atestada tiene que ser ante un juez de la República con patrocinio de abogado, y ahí hay una serie de trámites que el abogado les va a informar y sus costos, etcétera. Pero en el caso de la posesión efectiva intestada, en que no se requiere inicialmente o tentativamente, digamos, el patrocinio de un abogado, igualmente el servicio de registro civil cobra una tasa por la tramitación. Y esa tasa va a variar dependiendo de la masa hereditaria. ¿Ya? Entonces, a modo meramente ejemplar, les digo que, por ejemplo, si la masa hereditaria está entre 0 y 15 unidades tributarias anuales, que esto es algo así como 9.600.000 y tantos mil pesos, ¿ya? Poco menos de 10 millones de pesos, el procedimiento, el arancel está exento. Ahora, entre las 15 unidades tributarias anuales, que ya decíamos un poco menos de 10 millones de pesos, y 45 unidades tributarias anuales, que es algo así como de poco menos de 29 millones de pesos, hay un arancel que hoy día está en el torno a los 85.000 y tantos pesos. Y en el caso de masa hereditaria superior a las 45 unidades tributarias anuales, es decir, superior a los 29 millones de pesos, ya hay un arancel único de 133.000 y fracción pesos. ¿Ya? Eso es lo que habría que pagar al registro civil. Sin perjuicio que después hay que pagar también otros derechos al conservador para inscribir todas estas inscripciones y esta resolución administrativa, y también la inscripción especial de herencia para que los inmuebles queden a nombre del conjunto heredero y ya se cancele la inscripción del difunto, del causante. ¿Bien? Por último lugar, la última pregunta que yo había formulado como eje para esta conversación y esta exposición, está el tema de la partición legal o judicial en el caso que sea requerido. Ustedes saben, digamos, probablemente se han topado con esto en problemas familiares que terminan en este procedimiento, y es en definitiva la última ratio, la última digamos, posibilidad que va quedando frente a una comunidad hereditaria que hay algunos herederos que no desean o que no tienen interés o que no se manifiestan o no concurren, digamos, a dividirse. La ley, nuestro código, digamos, establece que, digamos, a nuestro legislador no le gusta la indivisión, y estableció siempre el derecho a pedir la partición de una comunidad, ya sea comunidad hereditaria o comunidad de dominio, porque dos personas compraron algo en común, ¿ya? O sea, siempre está el derecho a dividirse, a partirse, a pedir la partición, y esta acción es imprescriptible, ¿ya? O sea, por eso de alguna manera queda claro que el legislador quiso siempre que la gente tuviera derecho a dividirse. Y eso es la partición, digamos, el derecho que tiene cualquiera, en este caso que nos ocupa, de cualquiera de los herederos, a no seguir siendo parte de esta comunidad, ¿ya? A dividirse en esta comunidad hereditaria, ya sea terminándola, ¿ya? O bien
a través de un procedimiento voluntario, es decir, a través de una escritura pública en que todos de común acuerdo se pueden dividir la herencia o pueden dividir este as hereditario en el cual son partícipes, y en caso que no haya este acuerdo, esta comunión de acuerdos, no queda otra más, y desagradablemente, digamos, no queda otra opción que pedir la partición judicial ante un juez partidor que lo nombra digamos, se pide el nombramiento en un tribunal de la República, ¿cierto? Un juzgado civil en Santiago o en regiones, se pide la designación de un juez partidor, que es un abogado que no forma parte del Poder Judicial, porque lo nombra, digamos, está en una nómina, y ese abogado, de alguna manera, que está en esa nómina porque, digamos, tiene conocimiento en herencia, este abogado va a llevar el juicio de partición, y qué es lo que va a establecer en el fondo, que es quiénes tienen derecho en esta herencia. Normalmente está claro con la posesión efectiva, pero puede ser que haya una diferencia en cuanto a los montos, porque no se olviden que la posesión efectiva no dice montos o porciones, ¿ya? Entonces, ¿quiénes tienen derecho? ¿Cuáles ascienden sus derechos? Y si no hay acuerdo para, ya sea que se compren unos derechos u otros, o alguno compre el bien común y los otros le paguen, o sea, y le paguen al resto, si no hay acuerdo, no queda más a este juez partidor que la división forzosa, que es llevando a pública subasta, remate, los bienes hereditarios, y con el producto de ese remate le reparte a cada heredero conforme a su porción. ¿Ya? Esos un poco son los ejes que quise traer hoy día para esta reunión, acerca, a grandes rasgos, sin entrar en honduras, digamos, jurídicas, de lo que implica la sucesión en Chile y los casos que más comúnmente se dan, y espero haber llenado algunas dudas que puedan tener, y ahora podemos conversar si tienen algunas dudas respecto a este importante tema. Felipe, ¿puedes leer las preguntas que están acá al costado? Acá, y Andrés te hace 2 preguntas. Creo que ya las respondiste, pero para volver a mencionarla: ¿cómo saber si el causante dejó testamento? Y en el procedimiento administrativo seguido ante el registro civil, ¿qué pasa con el heredero que no concurre a tramitar la posesión efectiva y quiere invocar el beneficio de inventario? Esas preguntas hace Andrés Montoni. Ya, perfecto. Es una muy... como si existió, bueno, a propósito de esta ley, mencioné la 19.903 del año 2003, conjuntamente con establecer esta división de procedimientos administrativos, ¿cierto? En el caso que no hay testamento, y judicial en el caso del testamento, se creó un registro, ¿ya? Un registro de testamento. Y a partir de ese año, los notarios de todo el país tienen la obligación de que todo usuario, toda persona que llega a otorgar testamento en su notaría, ya sea independiente de la solemnidad, abierto, cerrado, pero todo testamento que llega en una notaría, ¿ya? El notario tiene la obligación, ¿ya?, de incluir este testamento en el registro, ¿ya? Y este registro lo guarda en sus protocolos, y tal como una escritura pública, después termina en el archivo judicial de la región o comuna de donde se haya otorgado el testamento. Entonces es fácil consultar, digamos, en este registro, que también lo lleva el registro civil, ¿ya?, como un apartado, y uno puede consultar si existe testamento. Y por defecto, aunque uno no consulte este registro, si uno va a pedir la posesión efectiva al registro civil, el registro civil le va a aparecer en su registro que esta persona, digamos, hizo testamento, va a rechazar la posesión efectiva por incompetencia, ¿ya? Entonces, existe siempre la forma de saber si hay testamento o no. Y respecto a la otra pregunta que me quedó dando vuelta, era relativo a qué pasa con aquel heredero que no concurre a la posesión efectiva y no manifiesta. Bueno, acá la verdad es que la pida cualquier heredero, ¿ya? Es decir, no tienen que ir todos juntos, no es necesario que estén todos de acuerdo en pedir la posesión efectiva, y se le va a conceder a todos, en favor de todos. ¿Qué es lo que ocurre? Que el que pide esa posesión efectiva, normalmente él es el que en la petición va a marcar la alternativa, o va a optar, va a hacer la opción por pedirla con beneficio o sin beneficio de inventario. Entonces, lamentablemente ahí la ley no hace una distinción ni precave esta situación.
no sé si porque la ley también o el código, nuestro legislador es un poco conservador, porque en el fondo, yo me acuerdo en la universidad había profesores que decían que un buen hijo paga las deudas de su padre, entonces un buen hijo nunca iba a pedir la posesión efectiva con beneficio de inventario. Para los que no sepan, el beneficio de inventario es, digamos, la facultad o derecho que tiene un heredero para que las deudas del causante no se confundan con las suyas de tal manera que se crea como un dique. Es decir, yo voy a heredar en la medida, y siempre y cuando voy a recibir herencia en la medida que las deudas no excedan la porción que yo heredo. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, ese heredero que pide con posesión, con beneficio de inventario, podría marcarlo a todos. ¿Ya? No me ha tocado ver casos en que alguien pida con beneficio de inventario, porque, perdón, al revés, no me ha tocado ver casos de personas que pidan la posesión efectiva sin beneficio de inventario. ¿Ya? Normalmente la gente no quiere que se contamine su patrimonio y que los acreedores de su causante lo puedan a uno perseguir. ¿Ya? Entonces, normalmente, casi como por defecto, la ley entiende que, y así por lo menos me ha tocado verlo en el registro civil, que incluso el funcionario por defecto le marca el tiro, usuarios que no saben qué significa el beneficio inventario, el propio funcionario le dice, no, pues con beneficio inventario para que no tenga problemas. ¿Ya? Deliberadamente quiera, digamos, hacerse responsable de las deudas del causante si no se pagan con todos los bienes de la herencia. ¿Ya? Así que espero haber respondido la consulta. Sí, está súper No sé. claro, súper claro. Yo te hago una consulta que hacen muchos, llegan muchas consultas de personas que viven en el extranjero, son chilenos que viven en el extranjero y consultan por herencia. ¿Cómo puedo tramitar, dice, una posesión efectiva desde el extranjero? ¿Cómo se puede hacer eso, Felipe? Bueno, entendiendo que el causante era chileno y falleció en Chile, digamos, es digamos, es la única posibilidad en que podrían, digamos, tramitar, o sea, pedir la posesión efectiva o agitar esto ante ya sea el tribunal o el registro civil chileno. ¿Ya? Ahora, si el heredero ya, o la persona, el usuario que quiere pedir esta posesión efectiva se encuentra fuera de Chile, digamos, hoy en día la verdad es que existe, bueno, el registro civil abrió hace no muchos meses atrás, y creo que producto de la pandemia, digamos, un poco para ir descongestionando un poco la fila de peticiones, abrió una posibilidad de que se pida la posesión efectiva con la clave única de la persona. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Si este usuario que vive fuera de Chile no tiene clave única, claro, no va a poder acudir. Ahí, en ese sentido, lo más natural es que contrate un abogado que le pida la posesión efectiva por él, digamos, facultándolo para pedir la posesión efectiva a un abogado acá en Chile. ¿Ya? Y eso se logra fácilmente con un mandato judicial que se otorga en el mismo país donde está viviendo este heredero. ¿Ya? Lo más fácil siempre es otorgarlo en el consulado de Chile para que cuando se envíe sea mucho más fácil su legalización y apostillamiento. ¿Ya? Pero existe esa posibilidad, la verdad, de encargarlo a un abogado acá en Chile, digamos, precaviendo ciertas cosas, porque ese abogado a veces se le puede dar poder para que incluso disponga de bienes, pero hay que tener cuidado, ustedes saben, porque, digamos, ese abogado después tiene que rendir cuenta o puede ocurrir alguna situación incómoda en que a lo mejor después se pierde digamos, el control respecto a los actos de este abogado, que si le dimos demasiado poder. En el fondo yo lo que recomiendo es un poder para tramitar la posesión efectiva, para hacer todos los trámites que ello implica, inscribir en los registros respectivos, ya sea de automóviles o de vehículos o de acciones, si es que hubiesen acciones o derechos sociales envueltos en la herencia, y luego después de eso ver cómo va a disponer de aquello con otra persona, o viajar si quiere cerrar la transacción. Perfecto. Muchas gracias. Hay que tener cuidado, ustedes saben, porque, digamos, ese abogado después tiene que rendir cuenta o puede ocurrir alguna situación incómoda en que a lo mejor después se pierde digamos, el control respecto a los actos de este abogado, que si le dimos demasiado poder. En el fondo yo lo que recomiendo es un poder para tramitar la posesión efectiva,
para hacer todos los trámites que ello implica, inscribir en los registros respectivos, ya sea de automóviles o de vehículos o de acciones, si es que hubiesen acciones o derechos sociales envueltos en la herencia, y luego después de eso ver cómo va a disponer de aquello con otra persona, o viajar si quiere cerrar la transacción. Perfecto. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Bueno, bien, mi nombre es María Teresa y en este momento estoy, bueno, asesorada por estos abogados que los he encontrado muy profesionales y excelentes en lo que ha sido asesoría en mi caso. Mi caso es el siguiente. Mi madre falleció en enero del 2019, demencia senil, y mi papá tenía todos los derechos sobre las cosas. Mi papá le dio un infarto cerebral en junio del 2019. Por lo cual, yo que quedé viviendo con ellos porque los cuidé hasta el final, quedé en la casa de ellos, pero mis 5 hermanos no vivían con ellos. Por lo cual, estoy en una demanda que me hicieron ellos por expulsión del bien. ¿Ya? Mis papás eran dueños de máquinas retroexcavadoras, de mini cargadores frontales, de muchas máquinas en realidad, y vehículos, los cuales la comunidad, los 5, se llevaron todo y están trabajando con todo. Entonces, en la actualidad, ellos quieren que yo me vaya, que deje el bien en común, y me habían ofrecido que yo abandonara la casa y ellos me pagaban 200.000 pesos para un departamento de 300, que yo pusiera los otros 100, y que cuando se vendiera la casa, ellos me descontaban todas las veces que ellos me pasaron los 200.000 para que, bueno, quedara eso saldado. Entonces, estoy ahora en este momento súper preocupada. Yo le decía a Rubén, que es mi abogado, esta lamentablemente es una situación en la que, obvio, por lógica, jamás había estado. Es primera vez que estoy en una situación así y ha sido súper complicado para mí y muy angustiante, porque tampoco domino lo suficiente el tema como para tener una orientación completa. Entonces, ahora estoy en la disputa de que en una herencia aproximada que me corresponde, en un aproximado unos 70 millones, ellos me quieren pagar 43. Lo que pasa es que, bueno, sin conocer todos los antecedentes, bueno, en estricto rigor, yo no sé si tiene la masa hereditaria bien sacada, porque tú me hablaste de máquinas de registro, son absolutamente fáciles de pesquisar, en el sentido que están a nombre de tu padre o tu madre, me imagino que tu padre, ¿ya? Entonces esas máquinas también tienen un valor y también entran en la herencia, y frente a eso, al paralelo que ellos están haciendo con estas maquinarias, de alguna manera todos están usando bienes comunes, ¿ya? O sea, bienes hereditarios, bienes de que son dueños todos, ¿ya? Ahí hay un tema que precisamente el partidor es el que llega a ordenar ese tipo de situaciones un tanto irregulares, ¿ya? Porque es en el juicio de partición en el cual el interesado en el juicio de partición, es decir, el interesado en que ya se divida todo esto de una vez, porque por ejemplo, en el caso de tu hermano, pueden estar interesados porque quieren que la casa se disponga de ella, porque no hacen nada significaría que tú pudieras estar en la casa siempre, lo cual, digamos, no tengo no estoy haciendo un juicio de eso, sino que, o viceversa, que tú pudieras tener interés en que se termine esta situación de que ellos están ocupando las maquinarias, ¿verdad? O sea, puede ser cualquier hipótesis, pero en el juicio de partición es cuando se logra ordenar un poco esto, porque
precisamente no solo el demandante en el juicio de partición, sino que cualquiera de los otros herederos tiene derecho a hacer peticiones al juez partidor, como por ejemplo el cese del goce gratuito, o que también tiene derecho a imputar deudas, ya que tenga los causantes, o que se haya incurrido ya en gastos, por ejemplo, últimos gastos de enfermedad, por ejemplo, que haya pagado uno de los herederos. Entonces uno también tiene derecho a cobrarle a la masa hereditaria, digamos, esta deuda. Entonces puede ser tu caso, no lo conozco bien, pero puede ser esa situación, pero es en el juicio de partición donde de alguna manera se puede entrar a ordenar esta situación. No queda otra más que el juicio de partición, y si te están demandando en el juicio de partición, tú tienes también derecho a hacer peticiones en ese juicio, porque no es solamente un juicio contra ti, sino que el partidor lo que hace es determinar, como dije en su momento, determinar quiénes son los herederos, que viene más o menos listo con la posesión efectiva, pero y a cuánto ascienden sus derechos y cómo le corresponde, y si hay alguien o hay bienes, qué bienes faltan, etcétera, y eventualmente repartir, si no hay acuerdo, rematando todo y repartiendo el producido de ese remate. Bueno, muchas gracias. Bien. Gracias a ti, María Teresa. Bueno, me parece que ya hemos llegado, llevamos 1 hora, casi 20 minutos, y creo que todos hemos aprendido mucho de la exposición de Felipe. Muchas gracias, Felipe, muchas gracias, Jorge, Sebastián, Pablo, a todos los que nos acompañaron en este webinar. Les agradecemos mucho. No, muchas gracias a todos ustedes por participar y que estén muy bien. Gracias, Felipe. Igual, saludos. Gracias. Saludos a todos. Saludos. Chao. Saludos. Tengan buena tarde. Gracias. Igualmente. Chao, chao.